Hola chicos, ¿cómo va? Una nueva entrega de el estudio de los vectores. Acá, bueno, me ha empezado a funcionar la cámara. Vamos a ver si dura. Habíamos terminado con la parte habíamos visto, mejor dicho, suma, resta y multiplicación de un número, un escalar por un vector. No solo desde el punto de vista geométrico, sino analítico. Vamos a continuar con unos conceptos más y avanzar un poco más para poder realizar los ejercicios que les he propuesto en la nueva tarea, ¿sí? Acá tenemos vector unitario. Como lo dice la palabra, son unas pocas definiciones que me han quedado. Vector unitario es aquel cuyo módulo es 1, o sea, la longitud del vector es 1, a eso se refiere. Los vectores unitarios los llaman también versores. La palabra versor se refiere únicamente a estos vectores, los de módulo 1. Los vectores unitarios, los semiejes del sistema cartesiano, se designan, son estos, ¿ven? Son perpendiculares y se designan como I de X, con el acento ese circunflejo arriba, I de Y. Y de X es el vector unitario o versor correspondiente al semieje positivo de las X. ¿Qué componentes tiene este vector? 1 en la X y 0 en la Y. Componentes 1, 0. Y el I de Y es el versor o vector unitario correspondiente al semieje positivo de las Y. ¿Qué componentes tiene? 0 para las X, 1 para las Y. Son sumamente prácticos y útiles estos vectores unitarios o versores, los usamos muchísimo. Quizás esta denominación, bueno, yo utilizo esta, pero por ahí en libros de la facultad, el I de X, I de Y y en el vectores en el espacio el I de Z, los versores los llaman como IJ y en el caso del espacio IJK, pero se refiere a lo mismo. Vector nulo, como lo dice la palabra, es aquel cuyo módulo es 0, o sea, origen y extremo coinciden. Es el que tiene componentes 0, 0. Expresión canónica de un vector. ¿A qué nos referimos como esto? A que nosotros tenemos un sistema de ejes ortonormados con los respectivos versores. ¿Qué quiere decir ortonormado? Ortogonal. Son los ejes mutuamente perpendiculares. Con los versores. Cualquier vector del plano lo puedo escribir en función de esos versores. Miren, yo tengo un vector B corta, componentes B1, B2 le llamamos. ¿Cómo puedo escribir el vector B corta? Sabemos que estas son sus componentes, entonces yo lo puedo disociar en una suma así. Este vector es el resultado del sumar el B1, 0 más el 0, B2. Si yo saco este vector fuera del paréntesis, digo B1 dividido B1, 1. 0 dividido cualquier número, 0. Lo mismo acá. Saco el B2 fuera del paréntesis. Estoy haciendo la inversa de, vieron que multiplicar un escalar por un vector es el escalar, ponerlo dentro de cada una de las componentes. Bueno, ahora lo saco fuera. Es el proceso inverso. 0 dividido un número es 0 y B2 dividido B2 es 1. Entonces, ¿qué me queda? B1 por I de X, que estas son las componentes de I de X, más B2 por I de Y. Esta expresión, ¿quién era B1, B2? Era el vector B corta. Entonces esto me quiere decir que cualquier vector del plano lo puedo escribir en función de los versores o los vectores unitarios. Esto se le denomina expresión canónica de un vector. O sea que si yo tengo el vector en coordenadas, expresado en coordenadas cartesianas, como el vector 1, 2, en su expresión canónica sería 1i de x más 2i de y. Es lo mismo, es otra manera de expresar un vector, las componentes de un vector. Acá tenemos otro título que es expresión del módulo de un vector en términos de sus componentes. A ver, vamos a ir analizando lo que dice. Dado las componentes de un vector, el vector forma, fíjense, que el vector forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos el módulo del vector, la longitud? Usando Pitágoras. Fíjense que acá tenemos el ejemplo. Este vector tiene componentes 5, 3.
¿sí? 5 para las X, 3 para las Y. Es un vector libre, pero si lo traslado al origen de coordenadas es el 5, 3. Tiene origen en el 1, 1 y el extremo ya vamos a ver que está en 6, 4. Bueno, el tema es que me pregunta cuál es el módulo o longitud de este vector. Entonces, acá si el vector es el 5, 3, X vale 5, Y vale 3. Entonces, ¿cuál es el módulo de este vector? ¿Cuánto mide en longitud? Pitágoras, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. O sea, 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. Me queda raíz de 34. Es un número irracional que lo puedo trabajar así. Es un poco más de 5, porque la raíz cuadrada de 25 es 5 y la raíz cuadrada de 36 es 6. Tengo 34, así que esto es un poquito más de 5, y algo. Bueno, ese es el módulo. Y acá tenemos otra cuestión. Ahora vamos a ver, nosotros hemos visto las coordenadas cartesianas de un vector, pero hay otro tipo de coordenadas que se llaman coordenadas polares de un vector. A ver, ¿a qué nos referimos? Fíjense, ¿se acuerdan el ejemplo de los remolcadores? Están representados por una fuerza. Fíjense, fuerza de 10 newton con unos vectorcitos. El módulo del vector, de este vector, m igual a 4, representa la intensidad de la fuerza. La dirección y el sentido lo indica el ángulo que forma con la horizontal. Por ejemplo, este remolcador 1 forma un ángulo de 30 grados. Siempre los ángulos se miden en sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces mide 30 grados. Si solo funcionase este remolcador, la fuerza tendría una intensidad de 10 newton y la dirección 30 grados. O sea, que si a mí me dan, para dibujar un vector, me pueden dar las componentes. Por ejemplo, supongamos que sean 4, 2, por decir, ¿no es cierto? Pero también yo puedo dibujar este vector con dadas sus coordenadas polares. ¿Que cuáles son? La primera es el módulo. Se escriben así, entre paréntesis, un par ordenado, donde la primera representa el módulo, la longitud que tiene el vector, tomando una unidad de origen, y el ángulo, que este ángulo se mide desde el semieje positivo de las X hasta donde llega el vector. O sea, me da perfectamente también la posición del vector. Entonces, las coordenadas polares de la fuerza ejercida por el remolcador son, en este caso, 10, 30 grados, porque este ángulo habíamos dicho que era 30. Este era otro ejemplo cualquiera. Acá me piden un ejercicio que represente gráficamente esas fuerzas. Acá mido 4 grados, 45 grados y tengo representada esta fuerza 1. Acá, si tomo como unidad el centímetro, dibujo un vector de 6 centímetros y ¿dónde lo ubico? 120 grados. Va a estar ubicado ese vector en el segundo cuadrante. Pueden hacerlo. Acá en el ejercicio 6 tengo un nadador que quiere atravesar el río. Nada a una velocidad de 6 km por hora en dirección perpendicular a la orilla. 6, ¿sí? Pero la corriente lo desplaza con una velocidad de 4 km por hora. Entonces representamos gráficamente la velocidad del nadador sobre unos ejes cartesianos. Se dibuja el vector de componente 4, que es la dirección de la corriente, 6, la componente vertical, y la dirección real del nadador que va a tomar, o sea, es la velocidad con que lo cruza, pero también la velocidad con que lo arrastra la corriente. Entonces este nadador va a ir a parar, digamos, acá. Ustedes ya conocen que con la regla del paralelogramo o la poligonal, este desplazamiento va a ser hasta ahí. Ese vector representa la velocidad del nadador, indicándonos su módulo. Como todo vector tiene módulo, dirección y sentido. ¿Cómo calculamos el módulo? Lo pueden hacer con el teorema de Pitágoras. Raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 6 al cuadrado. 6 al cuadrado es 36 más 16. Ese sería el módulo del vector. Y después medimos con un semicírculo, medimos el ángulo desde la orilla. Esas son las coordenadas polares de este nadador. Podemos ver que se pueden considerar varios ángulos para un mismo vector. Yo puedo tener este ángulo,
pero también miren, puedo tener este ángulo, es el mismo, nada más que con un giro más. Puedo dar 2 giros, ir a parar al mismo lugar. Entonces, vamos a definir como argumento de un vector, se le llama argumento, al único ángulo entre 0 y 360 grados, que determina el vector con el semieje positivo de las abscisas. Este es el eje X, recuerden que es el de las abscisas, ¿sí? Entonces, ese va a ser nuestro ángulo. ¿Cómo vamos? La idea es que si yo tengo un vector definido, o sea, en coordenadas cartesianas, ¿cómo pasarlo a coordenadas polares? Y viceversa. Si lo tengo en coordenadas polares, ¿cómo pasarlo a coordenadas cartesianas? Entonces, vamos por el primero. Tengo el vector A y tiene coordenadas x1 y 1, cartesianas. Bueno, yo tengo que hallar el módulo y el ángulo. El módulo ya sabemos cómo sacarlo, por el teorema de Pitágoras, ¿sí? Acá tengo, fíjense, el teorema de Pitágoras, me forma un triángulo rectángulo, entonces es la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más y sub 1 al cuadrado. Y para hallar el ángulo, fíjense, pensemos en una función trigonométrica que esté definida por el cateto opuesto y la hipotenusa, que son los datos que tengo. Entonces, si yo tomo la tangente de phi, es el valor del cateto opuesto al ángulo sobre la hipotenusa. Esos datos los tengo. Es y sub 1 sobre x1. Eso está todo con letra. Vamos a ver un ejemplo concreto. Miren, acá está ejemplificado. Tengo el vector A, que tiene coordenadas cartesianas, menos 1, menos 3. ¿Cuál es el ángulo? Siempre en sentido contrario de las agujas de reloj, con el semieje positivo de las X. Este es el ángulo, que le llamamos phi. Entonces, para dar sus coordenadas polares, lo primero que tengo que hacer es calcular el módulo, la longitud del vector. Acá tengo las componentes, entonces menos 1 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Si sacan cuentas, esto da raíz de 10, un poquito más de 3 centímetros, 3, y algo. El argumento, o sea, este ángulo, ¿cuánto mide? Bueno, acá hay una cuestión. Cateto opuesto sobre cateto sobre hipotenusa es menos 3 sobre, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Menos 3 sobre menos 1. Es 3 positivo. Lo que pasa es que la tangente es positiva en el primer cuadrante y en el tercero. La calculadora le da tangente positiva. Entonces no puede saber de dónde viene ese positivo, si está en el primer cuadrante o en el tercero. Yo lo sé por las componentes que tiene el vector. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo saque el ángulo, porque esto es la tangente del ángulo, entonces el ángulo es inversa tangente, tangente a la menos 1 de este valor. Si usamos la calculadora, vamos shift tangente, es tangente a la menos 1 de 3 y me da este valor, 71 grados 33 minutos. Y ustedes dirán, pero profe, ¿cómo puede ser si ese es un ángulo del primer cuadrante y yo estoy en el tercero? Bueno, vuelvo a repetir, es por el tema de que cuando la tangente es positiva puede estar en el primero o puede estar en el tercer cuadrante. Y eso lo sé yo, no la calculadora. Entonces, ¿qué pasa? 71 grados 33 minutos es este ángulo, hasta acá. Me lo toma hasta ahí. Entonces le tengo que sumar medio giro, 180 grados. Esto lo tengo que hacer siempre, cuando el argumento está en el tercer cuadrante. A mí siempre cuando yo calcule tangente a la menos 1 me va a dar el valor positivo, me va a dar el valor en el primer cuadrante, ¿sí? Entonces lo tengo que llevar al tercero sumándole 180 grados. Y finalmente, este efectivamente es un ángulo del tercer cuadrante. ¿Está? Bueno, y esto vamos a hacer al revés. Vamos a ir. Acá entonces, ¿cuáles serían finalmente las coordenadas polares? Raíz de 10, coma, y el valor del ángulo. Esas son las coordenadas polares. Acá está. Entonces ahora, teniendo esas coordenadas polares, vamos a hacer el proceso inverso. ¿Cómo las llevo a coordenadas cartesianas?
Entonces, si yo ahora defino este vector diciendo que el módulo mide raíz de 10 y que el ángulo es de 251 grados. Yo lo puedo volver a dibujar, la situación es la misma, es esta. ¿Cómo encuentro este menos 1, menos 3, que son las coordenadas cartesianas? Es el proceso inverso. Entonces, miren bien acá. Si vamos a la figura, nosotros tenemos que pensar en alguna función trigonométrica. Yo tengo que calcular el módulo del vector. Entonces, vamos acá. El módulo. Entonces, puedo definir el seno y el coseno de un ángulo. El seno de un ángulo, con los datos que tengo, es cateto, seno del ángulo φ, es cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? El módulo del vector. Entonces acá yo tengo que el seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Y el coseno quién es? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces yo tengo como dato el ángulo en las coordenadas polares y tengo como dato el módulo en los dos casos. Entonces yo de acá puedo calcular cuánto vale la coordenada X y cuánto vale la Y. Entonces X1 le había llamado a que es igual. Paso multiplicando módulo de A coseno de φ. Y sub 1, que es la otra componente del vector, es módulo de A seno de φ. Y así se calculan las coordenadas cartesianas dadas las polares. Entonces, fíjense acá, en este ejemplo, raíz de 10 y el argumento era 251 grados, 33 minutos, 54 segundos, que no es necesario poner todos los segundos. Entonces, cálculo X es raíz de 10 por coseno de este ángulo y es raíz de 10 por seno del ángulo. Si en la calculadora ponen coseno de este ángulo y lo multiplican por el módulo y da un número aproximado a menos 1, muy, muy, muy cerquita que lo aproximamos. ¿Y por qué da una aproximación y no exacto? Porque acá estamos trabajando con error, los grados, los minutos y los segundos, hay unas diferencias, es por eso que nos da aproximado, pero prácticamente este valor, menos 1 y menos 3, que era lo que teníamos acá al principio cuando habíamos arrancado con este ejemplo. Entonces, bueno, acá tienen unos ejemplos para practicar. Hasta ahí vamos a ver qué es lo que quiero analizar con respecto a las coordenadas polares. Lo siguiente, que no está muy especificado acá, pero sí cuando tengan que hacer los ejercicios. Miren, vamos a ir a esta hojita que la hice yo a mano. Entonces vamos a repasar un poquito lo que dije. Pasaje de coordenadas. Está claro que de cartesiana a polar es calcular el módulo por Pitágoras y el ángulo por la tangente. O sea, tangente a la menos 1 de y sobre x. Así se calculan las coordenadas cartesianas. Pero para ir de cartesianas a polares, entonces tenemos el vector A. Acá tengo el vector A que vale 2, 3, le puse en este ejemplo. Es un vector del primer cuadrante. Entonces ya dijimos que para calcular su módulo era la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, que es raíz de 13. Tangente de φ es y sobre x, 3 sobre 2, 1,5. Entonces tangente a la menos 1, yo no necesito calcular la tangente, sino φ, el ángulo. Y vale, si lo sacan en calculadora, 62 grados 33 minutos. Y efectivamente acá no hay nada más que hacer porque es el primer cuadrante. Entonces la tangente es positiva ahí. Entonces las coordenadas polares son raíz de 13, primero va el módulo y después va el argumento. ¿Qué pasa si el ángulo está en el segundo cuadrante? La tangente es negativa en el segundo y en el cuarto. Eso la calculadora no lo sabe, pero nosotros sí. Entonces, miren, dibujo el vectorcito. Menos 3, 2. Calculamos el módulo. Elevando al cuadrado me da raíz de 13. Tangente a la menos 1 de y sobre x, 2 sobre menos 3. Y miren lo que me da. Aproximado, ¿no? Menos 37 grados. Creo que daba, cuando lo hice, 36 grados, 90... Bueno, no, perdón. Llegaba casi, no daba exactamente los 37 grados, yo los había redondeado. Pero bueno, para el ejemplo es válido.
Menos 37 grados. ¿Qué quiere decir menos 37? Porque cuando nosotros los ángulos son todos positivos, los ángulos positivos son los que rotan desde el semieje positivo de las X en sentido contrario a las agujas de reloj. El negativo es el que va en el sentido de las agujas. Entonces, menos 37 grados es este angulito de acá. Este nace acá y termina ahí. Entonces, pero yo necesito saber cuánto es el argumento, todo esto. Entonces, cuando el argumento del vector está en el segundo cuadrante, ¿qué tengo que hacer? A 180 grados, que es el medio giro, le resto 37. Y me queda 143, que efectivamente es un ángulo que está en el segundo cuadrante. Entonces, ahí están las coordenadas polares de este vector cuando está ubicado en el segundo cuadrante. En el tercero se los repaso, pero lo acabamos de ver. El vector les puse otro vector, menos 3, menos 4. Sacamos el módulo, ya sabemos, por Pitágoras, fíjense que me da 5. Y cuando hacemos phi, tangente a la menos 1 de menos 4 sobre menos 3, de nuevo, menos por menos es más. Entonces, ¿estará en el primero o estará en el tercer cuadrante? Como nosotros sabemos que las dos coordenadas son negativas, es un vector del tercero. Por lo tanto, este 59 grados que me da, acá se refiere a 59 grados, pero como está en el tercero, ya lo hemos explicado, le tengo que sumar 180 grados y entonces termina acá. 59 más 180, el ángulo es de 239 grados. Y finalmente, en los ejercicios les va a aparecer algún ángulo que puede estar acá, algún vector que puede estar en el cuarto cuadrante. ¿Qué hacemos acá? De nuevo, acá yo sé que la tangente es negativa, pero también es negativa en el segundo. ¿Cómo saber cuándo es uno u otro? Miren, les dibujé un vectorcito que está en el cuarto. 4 menos 2, sus coordenadas cartesianas. ¿Cuáles son sus coordenadas polares? Hacemos Pitágoras, esto me da raíz cuadrada. Ay, acá me equivoqué, ¿qué puse? Raíz cuadrada de 8. 4 al cuadrado es 16. Me da raíz de 20. Esperen, para no volver a subir esto, voy a hacer una cosa. A ver si acá lo puedo modificar. Me da raíz cuadrada de 20. A ver, un segundito, lo modifico y continuamos. Bueno, acá está. Ahí lo corregí. 16 más 4 es 20. Este es el módulo. Y entonces tenemos el ángulo o el argumento cuando hacemos y sobre x, menos 2 sobre 4. Y bueno, tangente a la menos 1 de menos 2 sobre 4 es menos 30 grados. ¿Qué quiere decir menos 30 grados? Acá, este es el ángulo de menos 30, en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, pero mi ángulo, recuerden que siempre del semieje positivo las x hasta donde llega el vector. Ese es el argumento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A 360 grados, que es el giro completo, restarle 30. Y ese es el argumento en el caso del ángulo que esté en el cuarto cuadrante. Bueno, listo. Acá lo tienen para tenerlo en cuenta a la hora de hacer los ejercicios que les doy. Entonces, me voy a la parte de ejercicio. Bueno, esto lo vamos a dejar para la próxima entrega. Y acá, estos ejercicios no los vamos a hacer, las demostraciones tampoco, porque no hay tanto tiempo para eso. Entonces vamos a lo más importante. Después vamos a hacer un práctico con la computadora. ¿Sí? Ahí sí, vamos a hacer uno de esos prácticos donde tienen que usar GeoGebra. Pero por lo pronto nos vamos a conformar con esto. Yo les puse, creo que era el 10, uno de los ejercicios, el 10C, ya voy a ver si lo van a tener que entregar o no, cómo hacerlo, pero por lo pronto, por ejemplo, en este ejercicio que tienen que resolver, pueden hacerlos todos, obviamente, pero el que les voy a pedir en particular va a ser el C. ¿Qué tienen que hacer acá? Tienen que al vector A multiplicarlo por 2, restarle esta resta. Pueden decir signo menos cambia, entonces eliminan el paréntesis y ponen menos 1/3 de B más C. O si no, resolver primero esto. El tema es que el vector A no trabajen con los versores, es más complejo. Trabajen con la forma cartesiana. Yo cuando quiero sacar estas cuentas, ¿qué pongo como vector A? 3
coma, menos 1/2. Esas son las componentes cartesianas del vector A. Acá está en forma canónica, pero es más práctico expresarlo en forma cartesiana. 3, menos 1/2. Eso es lo que ponen donde dice A. Donde dice B, ¿cuáles serían? Menos 1/3, menos 2. Ese, entre paréntesis, es el vector B. Y el vector C es 4, 1. Siempre conviene, vuelvo a repetir, la expresión cartesiana. Recuerden que en la expresión cartesiana va la coma y en la expresión canónica no. Esto, ¿se acuerdan con números complejos? Cuando teníamos la expresión cartesiana en número complejo, recuerden que era un punto en el espacio, decíamos era el 3, 4, por ejemplo. Y después lo poníamos en forma binómica, le llamábamos 3 más 4i. Bueno, hay dos formas, así como hay dos formas de expresar la expresión cartesiana y la forma binómica en los complejos, acá con los vectores tenemos estas dos maneras distintas, la expresión cartesiana y como en forma de no binómica, sino de acá le llamamos la expresión canónica del vector, que era en función de los versores. Así trabajan estos ejercicios. Después les pedí directamente, para que no se haga tan largo, el ejercicio 15, el A solamente. Tienen que hallar los valores de M, digo los valores porque, bueno, los valores, vamos a ver, para que estos vectores tengan el módulo dado. Entonces, ustedes saben que las componentes vector es 2, menos M. Estas son las componentes. Entonces, ustedes saben que el módulo es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más el menos m al cuadrado. Y eso es igual a 3 por hipótesis. Y de ahí despejen la m. Vamos a ver qué les sale si no lo consultan en los foros o en el Meet que les voy a hacer. Finalmente tienen el 16 y el 17. Estos completos para hacer. El 17, a ver, vamos por orden. Representar gráficamente estos vectores expresados en forma polar. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Tomar dos unidades, 2 centímetros, tomemos como unidad de centímetro, miden 2 centímetros, o sea, hacen el sistema de ejes, miden 30 grados y trazan un vectorcito de 2 centímetros. Acá lo mismo, miden 45 grados, trazan el vector de 1 centímetro, 5 grados es el módulo, 0, o sea que este vector va a estar sobre el eje X, este vector, ¿sobre qué eje irá a estar? Si es 3 el módulo y 90 grados el argumento, va a estar sobre el eje Y. Bueno, y después tienen que calcular las coordenadas cartesianas. Recuerden que las coordenadas cartesianas, ¿cómo se calculaban? Dadas las polares. X era el módulo por el coseno del ángulo y era el módulo por el seno del ángulo. Vuelvan a fijarse en la teoría. Y el 17, acá yo les pongo hallar las coordenadas cartesianas de estos vectores. Recuerden que pueden hacer diferencia extremo-origen. Le llaman A1, A2, A2 menos A1. Y si no, se fijan, nace acá y termina acá. ¿Cuáles son las coordenadas cartesianas? 1, 2, 3, 4, 5, 3. ¿Cuáles son las del vector B? Menos 1, 3. ¿Ven? Miren las del C. Sáquenlo de ustedes. Y las del D son, primero siempre va la X, menos 3. ¿Está? Teniendo las coordenadas cartesianas, encuentren las polares. ¿Cómo? Con lo que acabamos de hacer. Fíjense que hay un vector, este vector va a estar en el primer cuadrante, este en el segundo, este en el tercero y este en el cuarto. Entonces van a tener que hacer lo que les dice, lo que les puse acá. Se tienen que fijar cómo pasar de cartesianas a polares. Bueno, chicos, suerte con todos estos ejercicios. No sé si se los voy a hacer entregar, ya vamos a ver cómo, todavía no tenemos nada fijo cómo va a funcionar esto de las entregas. Si es que les hago entregar esto, ya voy a ver, porque primero estoy haciendo el video y después escribo la tarea. En el caso de entregarla, bueno, está el foro dudas y consultas y les voy a hacer un Meet, presten atención cuando hago ese Meet. Está para que se terminen de sacar las dudas. Y de última, si no, les subiré la tarea corregida y con algún video explicándolo. Bueno, suerte chicos, nos estamos viendo y
pregunten cualquier cosa como siempre. Chao, chao.